Bueno, buenos días chicos. Hoy vamos a ver composición de la membrana plasmática de las células eucariotas. Bien, la membrana plasmática o membrana celular va a definir los límites de la célula y va a regular el pasaje de las sustancias desde afuera de la célula hacia adentro y desde adentro de la célula hacia afuera. Algunas sustancias van a entrar y salir de la célula libremente, mientras que otras necesitan hacerlo a través de procesos complejos. Entonces, la función principal de la membrana va a ser definir principalmente los límites de la célula y regular el pasaje de sustancias. Se puede afirmar que la membrana plasmática juega un rol importante como barrera de permeabilidad selectiva para diferentes sustancias, ¿sí? No todas las sustancias que se encuentran en el medio extracelular van a poder ingresar adentro de la célula. La membrana plasmática no se puede observar con un microscopio, sí, pero sí, esto se puede observar a través de un microscopio electrónico y se ve como una doble línea de entre más o menos entre 7 y 9 nanómetros de grosor, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver acá en la figura. Doble capa de entre 7 y 9 nanómetros de grosor. Uno de los temas que ha interesado, especialmente a los biólogos, es a dilucidar cómo es la estructura que permite explicar el comportamiento de esta membrana. La principal conclusión a la que arribaron es que en la composición química de la membrana participan fundamentalmente lípidos y proteínas, y sustancias que se disponen en una forma particular. En 1972 aparecen Singer y Nicholson, dos científicos que describen que la composición química de la membrana está formada por lípidos, unos lípidos especiales conocidos como fosfolípidos, además de proteínas. Ellos postularon que los lípidos se van a disponer en una bicapa. Estos lípidos se disponían en una bicapa. Antes de este modelo, estaba el modelo de Dodson y Model de 1925, donde disponían que la membrana o que las proteínas se ubicaban de una manera de sándwich. Y en el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson en 1972, describen que las proteínas atraviesan y forman la membrana, la bicapa lipídica. El tipo de lípido específico, ¿sí? Se lo conoce como fosfolípido, que es el que va a formar a la capa lipídica. ¿Por qué bicapa? Porque tiene que estar formada por una capa externa y una capa interna, donde de la parte externa se ubican las cabezas hidrofílicas polares, ¿sí? Que son afines al agua, y las colas, que son hidrófobas, que tienen característica apolar, principalmente porque está formada por dos ácidos grasos que son insolubles en agua. En la membrana se van a disponer las cabezas hacia el exterior de la célula o hacia el interior de la célula, y las colas, que son hidrófobas, ¿sí? Repelen el agua, tienen características son de los ácidos grasos, ¿sí? Se encuentran en la parte interna de la bicapa lipídica. Además, la membrana plasmática presenta otro tipo de lípido como es el colesterol. El colesterol es un tipo de lípido complejo, ¿sí? Que deriva del ciclo pentano perihidrogenanteno y él se ubica entre las colas hidrófobas de la bicapa lipídica. La función principal del colesterol en la membrana plasmática le va a dar fluidez a la membrana. ¿Por qué? Porque se encuentran en manera de islas de colesterol entre las colas de los fosfolípidos. ¿Sí? Acá vemos la membrana plasmática con todas las proteínas y otros componentes que ya vamos a ir viendo más adelante, donde se encuentra el medio externo, ¿sí? Por encima de la membrana, o en el espacio extracelular, que se lo conoce, que tiene generalmente características acuosas. Y el medio interno celular o citoplasma, que también tiene características acuosas. Muy bien. Como dijimos, los componentes principales de la bicapa lipídica son los lípidos, ¿sí? El tipo de lípido que era el fosfolípido,
y el colesterol duplicado. Además, la membrana presenta proteínas, que se la conoce como proteínas de membrana. Estas se van a formar en el retículo endoplasmático rugoso y gracias al complejo de Golgi, estas proteínas llegan hasta la membrana para cumplir su función. Algunas de estas proteínas atraviesan la membrana, ¿sí? Como esta naranjada que pueden ver ustedes acá, atraviesan toda la membrana y algunas forman hasta canales especiales para poder transportar sustancias desde dentro de la célula hacia afuera o viceversa, desde afuera de la célula hacia dentro de la célula. Estos tipos de proteínas especiales, que son proteínas de membrana, pueden ser de dos tipos. Las proteínas integrales, que van a formar estos canales que recién les estaba diciendo, para el paso de algunas sustancias, por eso son integrales, porque integran toda la membrana. Y las proteínas periféricas son las que no van a cruzar a toda la membrana, no se van a ubicar a lo largo de toda la membrana lipídica, sino que se van a encontrar más bien en la cara interna de la capa lipídica, y estas generalmente actúan como enzimas. Las enzimas son proteínas que lo que van a hacer, van a acelerar los procesos químicos que ocurren dentro de la célula, ¿sí? Las enzimas son catalizadores, lo que hacen es acelerar los procesos químicos. La membrana lipídica difieren, ya sea la membrana externa, si la que da hacia el medio externo de la célula, o sea, hacia el medio extracelular, difiere de la cara interna o del medio intracelular, ¿sí? Principalmente en la cara externa podemos observar que no presenta en la cara interna, presenta la presencia de glucolípidos, que son moléculas muy grandes formadas por una parte de glúcidos con una parte de lípidos, ¿sí? Por eso se conoce como glucolípidos. Su función principal, y es muy importante para las células, principalmente para la formación de los tejidos, ustedes saben que los tejidos se forman, el nivel de organización de los tejidos se forma gracias a la unión de varias células, de muchas células que son iguales y que cumplen una función similar, ¿sí? Entonces, gracias a la presencia de glucolípidos en la membrana externa de la capa lipídica de las células, actúan como reconocimiento celular. Las células se pueden reconocer unas a otras que son similares y se pueden ir uniendo para formar los lípidos. Además, estos glucolípidos también van a actuar como receptores antigénicos. Ya vamos a ver cuando veamos en el seminario de salud y también acá en biología molecular, vamos a ver qué son los antígenos anticuerpos. Seguramente ustedes lo escucharon. Ya dijimos que los anticuerpos son proteínas, y bueno, estos glucolípidos van a reconocer, ¿sí? Y aceptar a algún antígeno. Muy bien. La estructura de la membrana tienen que tener bien en cuenta que no es rígida, ¿sí? Estamos hablando principalmente de las células animales. Acuérdense que las células vegetales, además de tener la membrana plasmática, tienen una pared celular. Y esa pared celular, generalmente de celulosa, es la que le da la rigidez y la forma a la célula. En el caso de las células animales, ¿sí? La estructura de esta membrana plasmática no va a ser rígida. Entonces las moléculas que la forman van a tener cierta movilidad, ¿sí? Movimiento, para poder desplazarse hacia los lados. A esta capacidad de movilidad y que no sea rígida la membrana se lo conoce como modelo del mosaico fluido. Esto es, este modelo se da gracias a la presencia de los fosfolípidos, de las proteínas integrales de membrana, de los glucolípidos y principalmente del colesterol que se encuentra en las colas de los ácidos grasos de los fosfolípidos. ¿Cómo van a entrar y salir las sustancias de las células? ¿Sí? La materia viva, toda la materia viva, se va a encontrar rodeada de materia no viva, ¿sí? Como por ejemplo el agua, ¿sí? Y constantemente, ustedes lo deben haber visto en otras materias, en biología principalmente, que hay un flujo de energía entre la materia viva y la materia no viva, ¿sí? Entonces hay un constante intercambio de materiales. El agua y los solutos que se encuentran entre las principales sustancias
que van a entrar y que van a salir de la célula, ¿sí? Solutos pueden ser como, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Que es la fuente principal de energía de toda la célula. Ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la materia. Como les dije, el modelo en mosaico fluido está relacionado principalmente a esto que no tiene rigidez, la membrana, y está dado principalmente por los movimientos que presenta la membrana. Estos movimientos van a estar dados por los lípidos que forman la membrana. Los fosfolípidos y la bicapa lipídica tienen tres tipos de movimientos principales. Uno es la difusión lateral, el otro es la rotación y flexión, y el tercer tipo se lo conoce como movimiento de flip-flop. Vamos a desarrollar qué tipo y para qué función se mueven los lípidos en cada momento que está la célula. La difusión lateral, la primera, es el movimiento más común, ¿sí? Presentan los lípidos en la membrana y ocurre a una velocidad muy alta, ¿sí? Tiene un coeficiente de difusión de 10 a 8 centímetros por segundo, centímetros cuadrados por segundo, o sea que a lo largo de toda la célula, que mide aproximadamente entre 5 a 10 micras, el movimiento es muy rápido. Es decir, se difunde a la longitud de toda la membrana en unos pocos segundos. ¿Cómo es un movimiento lateral? Como lo dicen las flechas, ¿sí? Lateral. Los lípidos se mueven lateralmente. Muy bien. El segundo movimiento que vamos a desarrollar se lo conoce como rotación y flexión. Este fenómeno se lo conoce muy poco, ¿sí? Y se podría pensar que es para facilitar, en algunos casos, la entrada de moléculas que son realmente grandes y así el movimiento de rotación aumentar la permeabilidad de la membrana. ¿Sí? Ustedes saben que la membrana es permeable o semipermeable, que también se le conoce, entonces deja pasar algunas moléculas y algunas no. Por lo tanto, este movimiento de rotación de la cabeza del fosfolípido, ¿sí?, ayudaría a aumentar la permeabilidad de la membrana a algunas moléculas que se encuentran en el espacio extracelular. Y por último, en el último movimiento, tenemos el movimiento flip-flop, que es común, pero es el que permite el traspaso de los lípidos de una capa hacia la otra bicapa, ¿sí? Como habíamos dicho, nosotros tenemos dos capas, la bicapa lipídica, una que se encuentra del lado externo de la célula y la otra que se encuentra del lado interno. Bien, el flip-flop es el movimiento, el traspaso de lípidos de la capa, por ejemplo, interna a la capa externa que se encuentra en la célula. Este proceso es tan complicado química y físicamente, que es un proceso muy lento, y va a consumir mucha energía la célula. Si consume mucha energía, ¿por qué la célula necesita utilizar este movimiento de traspaso de lípido de una capa a la otra? Principalmente es imprescindible porque va a ayudar a regenerar la monocapa, ¿sí? Si hablamos de bicapa, la monocapa, que es no citosólica, o sea, la que está del lado del espacio extracelular, necesita regenerarse, ¿sí?, por desgaste celular. Entonces, para ello los lípidos van a contar con la ayuda de unas enzimas especiales, que se acuerdan que yo les decía que las enzimas eran catalizadores, aceleran los procesos químicos. Bueno, este movimiento de flip-flop va a necesitar unas enzimas especiales que ayuden y que faciliten este movimiento, que se conocen como flipasas. Ya vamos a ver a lo largo de la materia que generalmente cuando termina amenazas son enzimas. Bien, estas enzimas van a ayudar al movimiento del traspaso de los lípidos. También se las conoce como translocadores de fosfolípidos, ¿sí? Cambian el lugar. Este movimiento de flip-flop es muy raro en las células y solamente ocurre una vez por día. ¿Sí? Acá tenemos el movimiento, los tres movimientos, y marcado el movimiento de flip-flop. Esta es la monocapa, que se encuentra del lado citosólico, y esta es la monocapa, que se encuentra del lado extracelular. Entonces, el movimiento va a ser traslocar el fosfolípido que está en la monocapa no citosólica hacia la citosólica, ¿sí? Es un intercambio del fosfolípido que está encima o del lado de afuera con el fosfolípido que está del lado de adentro. Acuérdense que esta reacción necesita de enzimas que se conocen como
CliPass. Bueno, espero que con esta explicación hayan entendido un poquito más el tema. Yo sé que no es lo mismo que estar en clase, que ustedes me pueden preguntar, pero no se olviden de utilizar la mensajería del aula virtual, y la idea es que yo les pueda ayudar en todo lo que necesiten. Así que no duden en escribirme. Les mando un beso grande y hagan la actividad. Les mando un beso, cuídense.